Boreal Televisión presenta. Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a esta mañana boreal a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Gracias por acompañarnos en este tiempo de noticias, análisis, comentarios con las características de cada uno de nuestro equipo. Gracias también a los que nos sintonizan en cualquier rinconcito de República Dominicana, así como a través de los sistemas de cables, aplicaciones y plataformas digitales para Estados Unidos, las islas del Caribe y el resto del mundo, por supuesto. Esperamos que nos acompañen hasta las 9 de la mañana. En este miércoles que damos la bienvenida a el mes número 9 del año, septiembre, 1 de septiembre del año 2021. Señor Randy Ortiz y Miguel Torres, buenos días. Buenos días, Atahualpa. Buenos días, Miguel. Buenos días a todos. Aquí estamos. Muy bien. Saludos. Buenos días, Miguel, caramba. Así es. ¿Me estoy escuchando? Adiós, pero claro. como si estuviera... Nos sentimos contentos con un calor soberbio. Hoy es miércoles 1 de septiembre. Saludos para Danilo Basilio, Cristian Acevedo, Atahualpa Ramírez, Randy Ortiz. Amigos, hoy vamos a tener un gran programa, así que no se quiten, quédense ahí con nosotros. Aunque el inicio del programa no quizás sea el más agradable por una información que se publica hoy en la prensa nacional, en el periódico Listín Diario, sobre unas declaraciones que dio la rastreadora de casos de coronavirus del John Hopkins y experta en la salud pública global, Denise Gómez, que es de nacionalidad dominicana, que sitúa por encima de los 3,000 diagnosticados diarios en República Dominicana para la tercera semana de octubre próximo. Y no estoy hablando de una vidente o una clarividente. Estamos hablando de una persona que se ha dedicado a darle seguimiento, a hacer proyecciones y que pertenece justamente a los que rastrean el comportamiento de la pandemia desde el Instituto John Hopkins. Y estas declaraciones, señores, deben llamar a la reflexión y llamar a una disposición para la vacuna. Voy a leer, con el permiso de los compañeros, la reseña en una buena parte. Dice, unos 21.323 nuevos casos semanales del virus COVID y de la COVID-19 se estarían registrando en el país durante la semana del 18 al 24 de octubre de este año, equivalentes a 3.057 casos por día, de acuerdo con las proyecciones que ha hecho al respecto la rastreadora de casos de coronavirus de John Hopkins y experta en salud pública global, Denise Gómez. La especialista dominicana asegura que con esas proyecciones está siendo conservadora, usando como referencia una tasa de transmisibilidad de 1.66, pero que podría ser mayor debido a la circulación de diferentes variantes y por estar convencida de que la variante Delta, está presente en el país, aunque oficialmente no se ha detectado. Además de la cantidad de variantes circulantes y su virulencia, la experta basa sus proyecciones partiendo del comportamiento actual de la pandemia, de la desobediencia ciudadana frente a las medidas de protección
de los eventos de superpropagación que realiza la población todos los fines de semana en todo el país, a la debilidad en el rastreo de contactos y en la búsqueda activa de casos. La especialista aseguró que el aumento de casos ya está empezando a visualizarse con el incremento sistemático del porcentaje de positividad de las muestras que notifica el país desde hace varios días. Informó que semanalmente ha estado haciendo proyecciones del comportamiento del virus en el país que se han ido cumpliendo y que el mayor aumento de casos, rompiendo la barrera de los 1,000 diarios, está previsto que empiece a registrarse a partir de la semana del 20 al 26 de septiembre. Recordó que la tasa de transmisibilidad de la variante Delta es de 6 a 8, es decir, que cada infectado puede contagiar a 6 u a 8 personas, y consideró una debilidad que el país está haciendo secuenciación con muy pocas muestras. Gómez también entiende que el país debería estar haciendo pruebas masivas de detección del virus con 4 veces más el número que se hace actualmente y sobre todo de rastreo de contactos y no dejar el diagnóstico como ocurre actualmente a la discreción del paciente, porque el precio que se pagará podría ser muy alto. En torno a la vacunación, dijo que es urgente que el país incluya en esa inmunización a los indocumentados, cuya población podría estar rondando entre 1 o 2 millones de personas, que se une a una gran parte de la población dominicana que aún no ha sido vacunada. Eso, dijo, eleva el número de personas que circulan en el país sin estar vacunados contra el virus y por ende el riesgo de contagio y transmisión. Señala que los trabajadores de la salud, los del área hotelera y las personas de alto riesgo deberían ser sometidos a pruebas de seguimiento cada 1 o 2 meses. Sugiere reforzar la educación, seguir vacunando e incorporar el rastreo de contactos estrechos para cortar la línea de transmisión del virus. Esto no lo está diciendo Atahualpa, no lo está diciendo Randy, ni Miguel, ni nada, lo está diciendo una persona que está en el día a día del manejo de las proyecciones que se hacen desde el Johns Hopkins sobre el comportamiento de la pandemia. Señores, si llegamos a esa situación que ella está proyectando y que ha estado proyectando en las últimas semanas en base a los números que da el Ministerio de Salud todos los días, que reporta el Ministerio de Salud todos los días, para diciembre estaremos trancados de nuevo en todo el país, incluyendo hasta los que están hoy libres del toque de queda, por el comportamiento de la población. Porque tenemos la disponibilidad de las vacunas, tenemos centros de vacunación vacíos, hay una desidia, hay una falta de seguimiento de las medidas de protección, aquí no está pasando nada. Los que tuvimos la iniciativa y la responsabilidad de vacunarnos también estamos corriendo el riesgo por aquellos que no lo han hecho, porque piensan que las cosas van muy bien y sin embargo esta experta dice, señores, la advertencia de una 4ª ola es una amenaza real sobre la población dominicana, porque las proyecciones nos están dando esta situación que se va a presentar. En esas declaraciones también le toca su fuetazo al gobierno, porque le están diciendo, ustedes no están haciendo la cantidad de pruebas necesarias, no están dándole seguimiento a los contactos del infectado, o sea, el diagnóstico de fulano de tal tiene el virus y ya, ahí se queda, o sea, no se le sigue la cadena de los que tuvieron contacto cercano con esa persona. Todo ese análisis yo creo que debe ser tomado en cuenta por las autoridades y la población, por favor. La población, vacúnese. De gracias a Dios que nosotros hemos hecho un esfuerzo como país para conseguir
Vacunas que probablemente, dosis que nos van a sobrar. Dios nos agarre confesados. Adelante, Randy, Miguel. Mira, diciendo de ti de que no es hábito, tú decías el preámbulo, de que tratemos eso. Diciendo de ti positivamente, o sea, quizás sea un juego de palabras. Yo creo que esa es la noticia para empezar cualquier tema en el día de hoy. Eso es bueno que pusieras ese tema, porque estamos hablando de la salud de la gente. O sea, la diferencia entre estar vivo o morirse con un enemigo que no duerme, un virus inédito, algo que no habíamos visto, por lo menos los de las generaciones que estamos vivos, porque el último fue el de la fiebre española, el de la gripe española, imagínense ustedes. Estamos hablando de nuestros abuelos. Mis abuelos murieron en esa, como consecuencia de eso, pero mis abuelos, yo no los conocí. Yo soy de la poca gente que no conoció a un abuelo. Tan bueno que son los abuelos, añoñan a uno. Pues a mí no me tocó precisamente por una pandemia. Pero, independientemente de lo personal, yo creo que eso es alarmante. Comparto contigo también, Atahualpa, el hecho de que a las autoridades le pudo pasar una de dos cosas. O no profundizaron todo lo que debieron en la realidad, en la radiografía del comportamiento, o quizás imbuido con la necesidad de enviar un mensaje de aliento y de recuperación, han presentado la cara del éxito de la vacunación. Y de hecho, lo hemos reiterado muchas veces, el comportamiento del gobierno ha sido, si usted lo mete en una balanza, más positivo que negativo. Podrá tener áreas que no se la critique, nosotros la criticamos, como pueden ver, es nuestra función, no es personal, pero en términos de vacunación, el gobierno demostró ser diligente, fue amplio, consiguió las vacunas que otros laboratorios no nos daban porque estaban atendiendo un mercado más poderoso y más influyente, todo bien. La cantidad de puestos de vacunación ha sido excelente. El sector privado dominicano también ha aportado ofreciendo locales y todo eso, muy bien. Pero no sé si ha habido descuido o no sé, bueno, el país no lo podemos achacar solo a las autoridades presentes. El país no ha tenido el manejo estadístico adecuado a un estado. Y esa es la prueba. Cada día yo estaba contentísimo, Atahualpa, mira qué problema. Porque yo veía cada día que el número de contagios ofrecidos oficialmente iba bajando. Un día que hay un contagio de 219 y no hay ninguna defunción, o sea, nadie murió. Bueno, pues entonces ya esto entendía yo que era el aplanamiento. Y el propio gobierno había ido desmontando las medidas que limitaban el movimiento de las personas y que pudiese el movimiento contagiar a todo el mundo. Pero esto que tú acabas de leer es sorprendente porque ese tema sí lo hemos tratado. Cuando hemos unido a las autoridades, sin que seamos parte de las autoridades, sino por compromiso ciudadano, hemos estado instando a la gente a que se vacune, que se vaya a vacunar y eso. Pero le hemos estado pidiendo ya, quizás en las últimas 2 o 3 semanas, al gobierno que tome medidas de fuerza. No es que se atropelle a una gente, pero hay que tomar medidas de fuerza. Y hemos puesto el ejemplo de Francia, la capital cultural del mundo, donde todo el mundo tiene una educación tradicional exquisita, pero mucha gente estaba ejerciendo su derecho a no vacunarse y Francia salía en un momento y volvía y recaía. Y eso mismo le pasó a España, le pasó a Alemania, en el mismo Estados Unidos. Lo de Brasil ni se diga, Brasil es un desorden, ¿verdad? Entonces, le habíamos pedido a las autoridades dominicanas que bueno que entraran a un proceso condicionante para aquellos que no quieren vacunarse. Bueno, usted no quiere vacunarse, muy bien, pero usted no podrá ir a un cine, usted no podrá montarse en el metro de Santo Domingo. ¿Cuánta gente se habrá contagiado en el metro de Santo Domingo?
usted no podrá abordar un autobús, usted no podrá estar en espacios públicos, las plazas deben tener exigencias. Todo eso lo hemos estado reclamando. El gobierno ha sido un poco lento en eso. No sé por qué razón, porque este es el mejor momento que el gobierno tiene. Es verdad que ya pasó su primer año, pero todavía estamos en la etapa en que el gobierno se le concede muchas cosas. Primero, su primer año. Segundo, en medio de una pandemia. Es el momento adecuado. El sector privado, porque mis hijas trabajan todas en el sector privado y en áreas que tienen que ver con recursos humanos y esas cosas. Y la mayoría de las empresas han puesto como condición a una persona que para trabajar ahí usted tiene que vacunarse. Usted tiene el derecho a no vacunarse y yo tengo el derecho a que usted no me contagie el resto del personal porque la empresa se vaya a pique si todo el personal se contagia. Ahí hay que reiterarle a las autoridades que oigan esto, porque estamos hablando de una estadística seguida por una gente que tiene la disciplina del científico, del que no se conforma con cualquier cosa, el que hurga y busca. Y como tú dices, Atahualpa, yo comparto contigo eso, si no se toman medidas, ahora en diciembre estaremos peor que como comenzamos, porque es una variante de este virus que se resiste a morir, como todos los virus, que se fortalece cada día y que va a vencer la capacidad inmunitaria que hemos adquirido los que desde el primer momento cumplimos con nuestro deber ciudadano. Yo estaba en la segunda o tercera línea, primero los guardias, los médicos y después la gente de cierta edad. Cuando caímos ahí yo estaba ahí en la fila. Eché un día esperando, eso es verdad, pero cumplí con mi deber, mi primera vacuna, mi segunda vacuna. Y oigan bien, todos recuerdan que yo ponía ojeriza a la tercera vacuna. Lo hice de manera pública. Yo me puse la tercera vacuna. Israel, como país, ya está en la tercera vacuna. La República Dominicana, hay 22 provincias que han pasado el 50% con las 2 vacunas en la República Dominicana. ¿Y qué ha pasado? Que después hemos llegado arrastrados, por ejemplo, Santiago, una ciudad tan organizada, tan imbuida de sus tradiciones, de sus necesidades, donde el santiaguero ha puesto todo. Lo mismo que pasa con Moca. Moca está en la cabeza casi. Nada más hay dos provincias, la Altagracia y Moca, que están a punto de llegar a su meta. Pero las demás, que han llegado al 52, las que han llegado al 50, es el 50 y piquito arrastrado ahí. O sea que faltaría como el 48. O vamos a decir el 20 y pico para llegar al 70. Entonces, este es el momento, reiteramos, con esto concluyo aquí, porque nos hemos alargado quizás mucho, pero es necesario. Llegó el momento en que el gobierno oiga a la ciencia, oiga a la ciencia. Yo sé que tiene presión económica, que tiene presión para relanzar el país, porque eso hay que verlo también. No es que tampoco le está yendo bien al gobierno ni al país, pero hagamos un último esfuerzo, presionemos. Migración que emita alguna declaración, porque la comunidad haitiana que tenemos en el país trabajando aquí, trabajadores haitianos que han venido aquí a diferentes tareas, se resisten a vacunarse por una serie de creencias, de cosas culturales, pero tenemos una relación con ellos y no sabemos qué cantidad de ellos son aquí. Los dominicanos que están en Estados Unidos, principalmente en Nueva York, se están vacunando, pero tenemos unos vecinos y hermanos que encuentran en la República Dominicana un espacio de desarrollo, pero no quieren vacunarse. ¿Qué hacemos? La bola está en la cancha de las autoridades. Muy bien, muy buen aporte. Mira, nosotros que hemos estado asumiendo, abrazando optimismo, porque vemos que ha ido bajando y las estadísticas de salud pública hablan de que la positividad es mínima, los niveles de letalidad de muerte han bajado. Sin embargo, vamos a reanimarnos, a seguir venciendo, tratando con aptitud positiva de seguirnos vacunarnos, de seguirnos vacunándonos y de seguir tratando de prevenir. Hay que no oír
voces que en las redes sociales, que es el nuevo medio de comunicación alternativo, que sin ningún tipo de trayectoria ni arraigo están hablando de que usted no puede usar la mascarilla porque usted emana virus y la mascarilla se convierte en un obstáculo, una serie de cosas futiles sin ningún tipo de sustancia. Entonces, vamos a seguir luchando, vamos a seguir vacunándonos. Yo tengo 2 vacunas. Voy a ponerme la tercera vacuna y si llega una cuarta también nos lo vamos a poner para tratar de protegernos y dar el ejemplo a los ciudadanos. Tenemos que aspirar a una sociedad sana. Señores, la información que acaba de ofrecer el señor Atahualpa Ramírez con relación al hospital Johns Hopkins, que fue un ciudadano norteamericano que hizo... Sí, pero dame un segundito, Miguel, antes de que tú te metas, te vayas para allá. Miren lo que está pasando. Aquí en el Gran Teatro del Cibao y en muchos puntos de Santiago se están haciendo pruebas PCR, tomando muestras para hacer pruebas PCR. Y son escasos los que van a hacerse. O sea, yo entiendo que el gobierno le ha dejado, como dice la experta en estos asuntos, le ha dejado el tema del diagnóstico y seguimiento al ciudadano. O sea, no se le está dando seguimiento al mismo ciudadano, sino que el ciudadano da positivo. Bueno, pues aquí tienen la receta, la compran y llevan su tratamiento en la propia casa, pero no le dan seguimiento a los contactos donde se ha estado moviendo esa persona. La cantidad de muestras por primera vez en el día de ayer, de acuerdo al boletín, fue de 2.409 muestras procesadas. Y eso dio una positividad diaria de 6.48 y una positividad de las últimas 4 semanas de 5.99. Y a eso se refiere la experta que dice, ya estamos viendo lo que está pasando porque semanalmente está subiendo la positividad diaria. Y si proyectamos eso a septiembre, a octubre, a noviembre, estos son los números que nos dan. Han bajado la cantidad de muestras que se están procesando. Tal vez la gente no está yendo, tal vez la gente no está, no hay una motivación y la gente cree que, bueno, apenas ayer se reportaron 156 casos. Sí, pero 156 casos de 2.409 muestras. Que sí, que está muy bien, pero vamos subiendo, vamos subiendo. Y como dice Randy, señores, es una ciudad como Santiago, que es una ciudad que siempre ha sido ejemplo de cómo marcha Santiago, marcha el país. Y que nosotros nos hemos quedado rezagados. O sea, ¿dónde está el sentido de responsabilidad y hasta de seguridad personal? O sea, es una cosa que no tiene explicación. Entonces, si es así, la única opción es la obligatoriedad en algunas actividades. Y el que no se quiera vacunar, bueno, pues que no pueda entrar a ningún lado. No se vacune, está bien, pues quédese en su casa y no contagie a nadie. Porque nos vamos a cerrar. Y lo hemos estado diciendo, ahora con estas proyecciones es peor todavía. O sea, sería casi retornar peor que el inicio de la pandemia en República Dominicana, cuando no teníamos ninguna arma para defendernos de la COVID-19. Adelante, Miguel. Sí, como no concluyo, tú hablabas al principio de la entidad que tiene por nombre Johns Hopkins, que está en Baltimore, en Estados Unidos. Señores, esto es un centro de excelencia, sinónimo de excelencia en cuanto a investigaciones y atenciones de pacientes. Un enfoque multidisciplinario para tratar con éxito la variedad de distintas afecciones. O sea que estamos hablando de un centro calificado. Así que vamos a optimizarnos. Miren, ayer escúchame la interrupción, Miguel, Randy. Ayer conversaba con un presidente de un consejo de administración de una de las principales clínicas privadas de Santiago. Y le pregunté justamente
no tenía todavía la información de que estamos manejando y le pregunté, doctor, ¿cómo está la ocupación COVID allá en la clínica? Me dijo, con relación a lo que teníamos, tenemos más o menos una ocupación de un 8 a un 10%. Digo, pues entonces ustedes han cerrado áreas que estaban destinadas al COVID, la han habilitado para el día a día de la clínica. Digo, sí, nosotros teníamos 2 pabellones y ya tenemos uno solo. O sea que cuando venimos a ver, nos vamos a entrar en un escenario donde habrá que empezar de nuevo a buscar como estábamos al inicio de la pandemia. Ustedes recuerdan que no hay habitaciones en la capital, que no hay habitaciones en Santiago, que todo está ocupado, que todo... Así vamos a podríamos estar creando las condiciones para llegar a ese escenario. Y tener que volver a rehabilitar espacios en las clínicas y en los hospitales para abarcar, y ojalá que no lleguemos a los hospitales móviles. Ustedes se acuerdan de aquellos hospitales que se buscaron en campaña y todo eso. Sí. ¿Por qué? Porque el comportamiento de la población y hasta la misma irresponsabilidad de las autoridades, que no se puede ser monedita de oro. Usted no puede querer gustarle a todo el mundo y serle simpático a todo el mundo. Usted está ahí para gobernar y para tomar decisiones, poniendo en riesgo la salud de los otros por unos indolentes. No, no podemos seguir de esa manera. Fíjense lo que estoy diciendo de las ocupaciones. Sí, estamos muy bien. El reporte de la ocupación hospitalaria. Cama COVID, 16%. O sea que el doctor me dijo en el centro nuestro es un 8%, pero el promedio nacional es un 16%. Los ventiladores, la cama de cuidados intensivos, un 22% a nivel nacional. Los ventiladores en un 16%. Muy bien, estos números están excelentes. Pero estuvieran excelentes de verdad si la población tuviera la conciencia de irse a vacunar y de tener una continua asistencia a los centros de vacunación. Ahí sí estaríamos felices con estos números. Pero si en breve vamos a poner en pantalla para que ustedes vean, como decía Randy, la cantidad de provincias que están rezagadas. Ahí están en pantalla la cantidad de provincias que están rezagadas, dentro de las cuales sorprendentemente está Santiago de los Caballeros. Ayer decía la vicepresidenta de la República que Espaillat sería la próxima provincia en quedar libre del toque de queda y de las medidas de restricciones, salvo la mascarilla y el distanciamiento y eso. Pero después seguiría Puerto Plata, que tiene un 69%, y un 61% de segunda dosis, San Pedro de Macorís con un 72% y un 60%, La Romana con un 75% y un 60%, con un 75% y un 59%, y Santiago de los Caballeros, que es donde nos ocupan, donde estamos nosotros, tiene al día de ayer un 59.7% con 2 dosis y un 49.6% con del 50. Dame ver, Santiago tiene 59.7 con una dosis y un 50% con las 2 dosis. O sea, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? Y después de ahí, prácticamente todas las provincias tienen sobre un 50% de primera dosis, pero están rezagados con la segunda dosis. Pero debíamos estar prácticamente en todo el país con un 70% ya a estas alturas. Quizás más, porque las vacunas están ahí. Entonces, algo hay que hacer, algo hay que hacer. Como vamos a hacer nosotros ahora. Recientemente, para irnos al contacto con los auspiciadores, recientemente llegaron 2 millones más de vacunas. O sea, teníamos suficiente y llegaron 2 porque, bueno, esas 2 ya estaban compradas. Y ustedes saben que el camarada
Xi Jinping no se duerme en eso. Y nos las mandó, llegó hace cuánto, como 4 días que llegaron esos 2 millones más. O sea, no falta vacuna, no hay personal suficiente, nada más falta el empuje para los que están como desaprensivos al margen de esta responsabilidad. Venimos en un momentito con más en esta Mañana Boreal a través de los canales de Boreal Televisión. Por favor, quédese con nosotros. Recuerden que pueden interactuar también directamente utilizando el teléfono para salir al aire en estudio 809-971-9030. También pueden escribirnos, pueden hacernos sus sugerencias, sus críticas, sus videos, enviarnos al 829-727-2788, que lo vamos a poner en pantalla cuando regresemos, que es el WhatsApp de Boreal Televisión. Venimos en un momentito. Atención, si tienes más de 18 años, ya puedes vacunarte contra el COVID-19. ¿Qué estás esperando? Contamos contigo. Ya te toca. Vacúnate. El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra juntos compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre. Déjate llevar por la emoción y hazlo realidad. Juntos creamos emociones. Sirena. Desde el seno del hogar podemos forjar una sociedad basada en valores, inculcarles con el ejemplo a nuestros hijos la importancia de fortalecer el amor por los demás. Un hogar donde se practique la tolerancia, el perdón, la honestidad y el respeto es escenario perfecto para cualquier ser humano alcanzar el éxito. Demostremos nuestra lealtad y honestidad en el trabajo, el hogar, en la escuela y en todo el accionar de nuestras vidas. Anhelamos un mundo de paz, equidad y justicia. Pero para eso debemos actuar con responsabilidad y así lograr la libertad que soñamos. Un mensaje de Ferretería J. Celeste, líder en servicios. Si hoy te toca aplicarte la segunda dosis de tu vacuna contra el COVID-19, verifica a qué centro de vacunación puedes dirigirte, llamando al *822 o en vacunatrd.gov.do. Siguen llegando. Seguimos vacunando. Vacúnate RD. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos.
Bueno, estamos de regreso. Adelante, señor Torres. Gracias, Atahualpa Ramírez. Aquí estamos en Mañana Boreal. Otra vez vemos como titulares relevantes en la prensa las quejas por el alza de los libros de textos. Ese es un tema que es siempre oportuno tratarlo, y para esta época en que nos preparamos para enviar los hijos a las escuelas, siempre existe esa queja. A propósito de un año, estos años, pero bueno, 2020 hasta esta parte, un año atípico en términos de lo que es la regularidad en la docencia, en lo que es la ejecución de la docencia en los planteles, por el tema que hemos estado enfocando con el que iniciamos el programa hoy, por este problema del virus. Entonces, esto es normal en una sociedad de consumo. El alza de los precios en los libros de texto. Regularmente los mismos descansan el año entero en la estantería de una librería, porque la gente aquí no compra libros, muy raro en algunos géneros de novela, algunas personas que tienen afición por la lectura, pero sin embargo el momento de zafra para las librerías son estos momentos de inicio del año escolar. La Asociación Dominicana de Industrias Gráficas y Afines estuvo hablando hace un tiempo de la omisión con relación a un texto que fue modificado en el artículo 24 de la ley 34006 sobre las materias primas que debían ser prioritarias porque producen los cuadernos y libros y deben pagar impuestos. Entonces, el currículum en las escuelas, cómo se modifica, cómo manejamos el que un niño que está en primero de básica compra un libro, pero bueno, el que está en segundo de básica, que tiene un libro, ¿podrá ese joven con ese libro del segundo año de básica donarlo al jovencito que estuvo en primero, su hermanito, y pasa a segundo? Regularmente no se acepta porque se van actualizando. Esa es la excusa. Es verdad que vamos avanzando, que en un año pueden darse modificaciones en los textos, pero en definitiva es un gran negocio y los más perjudicados son los padres, con un presupuesto que se ha hecho añico por razones obvias, por esta pandemia, por la pérdida de trabajo. Sin embargo, la preocupación, la denuncia está ahí. Otra vez a comprar libros caros. Señores, hoy se cumple el 115 aniversario del nacimiento de Joaquín Balaguer. Y uno no puede sustraerse a la magia de este personaje de la historia dominicana, nacido en Navarrete en el año 1906, aunque otros lo colocan en el 1903. Pero la fecha que se registra es 1906, 1 de septiembre de 1906. El doctor Balaguer, que ocupó creo que todos los cargos que podían ocuparse en la República Dominicana, en el Estado, desde secretario de la Delegación Dominicana en Madrid de 1932 a 1935, abogado del Estado en el Tribunal de Tierras un año después de obtener su título de abogado, subsecretario de Estado de la Presidencia en 1936, subsecretario de Relaciones Exteriores en el 37, catedrático de la Universidad de Santo Domingo en el 38, ministro plenipotenciario en Colombia y Venezuela en el 40, secretario de Estado de Educación en 2 ocasiones, en el 49 y el 53, secretario de Estado de Relaciones Exteriores en el 53, secretario de Estado de la Presidencia en el 56, vicepresidente de la República en el 57, desde 1960 a 62 ocupó la presidencia de la República cuando se vio compelido a abandonar el país tras los acontecimientos ocurridos el 30 de mayo de 1965, el ajusticiamiento de Trujillo. Gobernar este país en 3 ocasiones, con periodos diferentes, como fue ese de 1962 hasta desde el 60 al 62 y regresar en el 66 para los funestos en
en un sentido 12 años de Joaquín Balaguer y luego retornar después que todos pensábamos en 1978 cuando salió del poder que ya por fin se había acabado la era de Joaquín Balaguer, pues retorna en el 86 y dura 10 años más en la presidencia, y eso porque le recortaron 2 al último periodo, porque si no hubiesen sido 12 años más, constituyéndose en el presidente de más largo, en el ciudadano que más largo ha ejercido, más largo periodo ha ejercido la presidencia de la República. Despojado uno de lo que fue la vivencia juvenil de los años, de los primeros 12 años, de los 12 años de Joaquín Balaguer, hay que analizarlo fríamente, la obra de Joaquín Balaguer, con relación a lo que ha sucedido después de su desaparición del escenario político, ya su desaparición como gobernante y su desaparición física. Es difícil analizar la obra de Balaguer despojándose de todo sentimiento, pero hay que concluir que en su época le tocó un periodo difícil como en los primeros 8 años de su gobierno, donde fue acusado de ser parte de la limpieza que se llevaba en ese tiempo en América Latina y en prácticamente toda nación que sentía asomo de aquella juventud soñadora, aquella juventud identificada con la revolución cubana que encabezó el doctor Fidel Castro Ruz, lo que se planteaba como la famosa Guerra Fría y donde el doctor Balaguer supo manejar muy bien, pero también hay que sumársele a esa obra de gobierno todo lo que hizo en la República Dominicana, la visión que tuvo, independientemente de esos fatales hechos que enluteció a mucha familia de la República Dominicana. También del otro lado están las luces, que fueron la visión de estadista de Joaquín Balaguer con las grandes construcciones, la declaración de parques nacionales, la de áreas protegidas, con una visión que todavía en esa época no se hablaba ni siquiera de cambio climático ni nada de eso, y ya se planteaba en la República Dominicana a través de sus gobiernos, que hay que reconocerlo, acciones directamente a preservar la naturaleza en nuestro país y sobre todo la construcción de las presas que hoy por hoy son las principales fuentes de abastecimiento de agua en la República Dominicana. 115 años hubiese cumplido en el día de hoy el doctor Joaquín Balaguer, y recuerdo cuando su fallecimiento estaba en Santo Domingo esa noche, y bueno, arrancamos para Santiago para dar cobertura desde aquí a ese hecho que innegablemente marcaba la partida de uno de los grandes líderes del siglo XX y una figura emblemática y paradigmática de la política dominicana. Adelante, señor Ortiz. Sí, así es. No, es una figura importante porque se formó en una dictadura, sobrevivió a la dictadura, pero gobernó principalmente en la época de la Guerra Fría. Y él asumió una posición dentro de la Guerra Fría, la que tenía como norma presionar a sus opositores. Obviamente, como tú dices, también tenía Balaguer, que era una persona cultísima, una idea clara de dónde estaba el desarrollo de un país. La deficiencia de él fue en términos de libertades, la concepción de las libertades de la democracia. En términos de obra, pues realmente tenía una visión mayor que muchos de los gobiernos que le sucedieron a él después. Mira, por otro tema, ayer ocurrió algo casi inédito en la República Dominicana. Pues aquí tengo en mis manos la noticia del hecho de lo que ocurrió ayer, que digo que es casi inédito. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue juzgado ayer lunes, en un caso en el que se le acusa de varios delitos por haber ordenado el cierre de los tribunales y la aplicación de la justicia virtual debido a la pandemia.
señala que Molina fue sometido por el Colegio de Abogados de la República Dominicana, que le imputa al alto magistrado los cargos de coalición de funcionarios, abuso de poder, usurpación de funciones, asociación de malhechores, prevaricación y de otros delitos en perjuicio de los abogados y de los usuarios del sector justicia. Según la Organización de los Abogados, la decisión de cerrar los tribunales motivada por la pandemia supuso una usurpación de las funciones del Congreso Nacional. El magistrado encargado de conocer la causa contra Molina fue el juez de la Suprema, Justiniano Montero, y por ahí siguen los detalles de la noticia. Bueno, ¿qué les parece a ustedes? Un presidente de la Suprema Corte de Justicia acusado de asociación de malhechores, de coalición de funcionarios, y es verdad que muchas de estas cosas las cometió Luis Henry Molina, prevaliéndose de la condición de la pandemia, pero él fue un poquito más allá, de donde las atribuciones de un presidente de la Suprema Corte de Justicia lo limitan. Yo no sé cuántas veces ha ocurrido en la República Dominicana que al propio presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es el último tribunal, el tribunal de alzada, el tribunal de casación, o sea, hasta donde llegan las leyes, a menos que haya una opción por alguien que apele a la inconstitucionalidad de algo que le perjudique, y bueno, ya hay un tribunal no paralelo, sino un tribunal que nada más se dedica a las violaciones a la Constitución. Pero en la estructura, en el orden natural, la Suprema Corte de Justicia es el tope. Luis Henry Molina llegó a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia sin haber sido juez ni siquiera de paz. Es verdad que fue un funcionario y se le atribuye eficiencia en la formación de la escuela del Ministerio Público, y creo que también estuvo involucrado en la de la magistratura, pero él no fue juez, él no fue nuevo. Y en este país seguimos con la deficiencia de que una persona que no ha sido juez nunca llega a ser, a ocupar el tribunal más alto que hay en el país. Y no olvidemos que él llegó a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia. Previamente renunció a su condición de miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, que él fue parte de ese movimiento para cercenar la ocupación natural, tanto en el Ministerio Público como en la Judicatura, que fue motivada por las aspiraciones de Danilo Medina. Él fue colocado ahí como pieza, con el agravante de que es inamovible. Es inamovible durante un periodo, probablemente, yo no sé si esto va a desembocar en separarlo de ahí, pero de lo contrario, a él hay que dejarlo que cumpla sus 7 años, con el agravante de que una circunstancia del momento lo haga repetir. Esta es una muestra de a veces cuando una función está blindada, mientras el que lo ocupa es bueno, maravilloso, y cuando nos pasan esas cosas, ¿qué hacemos? Tenemos que aguantar la componenda o el responsable de la componenda. Antes de eso, de él llegar ahí, Luis Henry Molina fue presidente del Consejo de Directores del Indotel. Bueno, presidente de Indotel. Cuando él llegó, en la primera semana que le fueron explicando en qué funcionaban los departamentos, un programa dedicado, que dependía de la gerencia del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, un programa que era de gestión, sostenibilidad e ingeniería social para llevar a las comunidades más desprotegidas socioeconómicamente y por lo tanto educativamente la posibilidad de obtenerle a la informática y al internet como herramientas gratuitamente, como herramienta para que esos sectores llegaran a la sociedad de la información y el conocimiento, que era el mecanismo de cerrar la brecha digital que el gobierno del que él formaba parte se había comprometido desde que Leonel Fernández era el presidente de la República, y que eran acuerdos internacionales, acuerdos en los que está amarrada la República Dominicana,
y él le dio el toque final a ese programa. Entonces nosotros tenemos un compromiso internacional de cerrar la brecha digital con ese programa. Y este señor, desde que yo en Indotel, lo primero cuando le explicaron que eran las salas digitales, Indotel la colocaba, la comunidad pagaba a los servidores de eso. Una alianza, ¿verdad? Una alianza. Lo primero que él dijo, a mí no me gustan las salas digitales. Y en el país no hay una sala digital. Eso hay que decirlo. Porque cuando gente como él pasan por la administración pública, y eso que él es hijo de un sindicalista, él es hijo de Henry Molina, el sindicalista, tiene su mismo nombre. Y este es el hombre, parece un oligarca, difícil de tratar, difícil de manejar. No es que no tenga formación, es un profesional con muy buena formación, pero su compromiso con la sociedad es lejos. Ustedes saben lo que es quitarle a los pobres de este país la posibilidad de tener en su comunidad, aún en las más remotas, una sala digital para que de manera gratuita la gente pudiera hacer lo que nosotros estamos haciendo ahora. Comunicarnos, no importa dónde estemos. Adquirir la herramienta del momento. Antes había que tener una enciclopedia en la casa. Ahora, a través de la internet, usted accede a las principales bibliotecas del mundo sin comprar un libro. Fíjense que los periódicos físicos casi no se ven porque usted lo lee todos los de aquí y los del mundo entero a través de internet. Y ese señor le quitó a todos los pobres de este país la posibilidad de eso. Y hay que decirlo porque cualquiera lo ve bien vestido, tranquilo, con un verbo, ¿verdad?, bien instruido. Y a él, siendo presidente de la Suprema Corte, hubo que, porque es un dictadorcito. Y es verdad que se va más allá de la cosa. Pues que sepa el país que ese señor es el responsable. Todas las comunidades que nos conocen, y yo las conozco todas, no son más las de aquí, sino las del país, porque formé parte del equipo que dirigía a nivel nacional eso. Ese señor es el sepulturero de ese apoyo a la educación de los sectores más marginados para que alcanzaran un poco, porque el que tiene dinero adquiere todas estas tecnologías y todos estos accesos y toda esta educación. Pues lo que se le llevaba de manera gratuita con cargo al Estado, él no es el único que ayudó a desbaratar eso, pero él es el verdugo. Ese señor es el verdugo de la sala digital en la República Dominicana. Así es que conózcanlo, el señor presidente de la Suprema Corte de Justicia, verdugo de los sectores más marginados, a pesar de que él es hijo de un sindicalista, no copió nada del papá. El papá se pasó la vida luchando por mejores condiciones para los trabajadores y el hijo, ¿verdad?, hoy presidente de la Suprema Corte de Justicia, lamentablemente, el bellaco de los sectores que necesitaban del conocimiento. Entonces, como soy testigo de lo que pasó, en una responsabilidad que tuve de manera privada, no me puedo quedar callado, porque pasan como decentes, porque pasan como eficientes, porque pasan como gente efectiva, como que han hecho todo lo contrario. En la época, después que mataron a Trujillo, en los periódicos salían una foto, los periódicos ponían una foto de lo que habían sido Calieses y habían copias hechas en imprenta, la fotocopiadora no existía, que decía conozca los Calieses. El 14 de junio era el principal partido que hacía eso, distribuir la foto de los Calieses. Entonces uno tiene la responsabilidad de decir ahora en forma nueva y novedosa que tenemos la Suprema Corte de Justicia, un verdugo del derecho de los pobres de este país, con cargo al presupuesto del Estado, de adquirir herramientas de su propio desarrollo para salir de la pobreza. Bueno, ayer también se quitó un escollo del camino a la aprobación del Código Penal, con la creación o la selección de los diputados que van a integrar la comisión bicameral con los senadores para el estudio de las propuestas y las sugerencias que se han hecho a la aprobación que hizo la Cámara de Diputados del Código Penal y que fue enviado al Senado de la República y que perimió en la legislatura pasada o en la legislación pasada.
Y con esto se da un paso, yo creo que muy bien sopesado por los diputados, a pesar de que hubo una votación dividida de 79 legisladores que votaron a favor, 26 votaron en contra y 20 no votaron, o sea, 46 diputados no estaban de acuerdo frente a 79 diputados que sí aprobaron la creación de integrar la comisión bicameral que había sido solicitada y sugerida por el Senado de la República. Creo que es un paso importante para que en esta legislatura pues se pueda aprobar el Código Penal, que a propósito de la Cámara de Diputados, su presidente Alfredo Pacheco hizo ayer una sugerencia que a nosotros nos parece muy válida cuando solicitaba al poder, sugería que el gobierno dominicano debe aportar a los fondos de pensiones. Y yo iba más lejos en un comentario que hacía anoche en el programa InQ, de que se consignara en la ley de presupuesto y gastos públicos anualmente un aporte especial que haría el gobierno dominicano, el Estado dominicano, a la seguridad social, sobre todo a los fondos de pensiones. Porque se ha estado hablando de que apenas una pensión le alcanzaría entre un 23 y un 27% del último salario que usted reciba, es lo que usted podría recibir a la hora de pensionarse o de retirarse. Y con un aporte extraordinario que pueda hacer anualmente el Estado dominicano a los fondos de pensiones, pues esto aumentaría considerablemente. Siempre se ha visto en muchos países que el Estado como tal hace aportes a la seguridad social, a los fondos de pensiones. Y aquí solo se le cargó el dado al trabajador y al empleador. Y por eso entiendo que es una sugerencia muy plausible y una iniciativa que podría llegar a través del mismo Congreso, si el diputado y presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, mantiene esa intención, porque los mismos legisladores en el proyecto de modificación a la Ley de Seguridad Social podrían incluir por iniciativa legislativa ese aporte del Estado dominicano. Parece que Pacheco tenía muchas luces en el día de ayer porque logró conformar la comisión bicameral con la integración de los diputados y también hizo estas sugerencias y otras en una visita que realizó a un periódico de circulación nacional, y entendemos que es una propuesta que debe ser sopesada por el gobierno, por el Poder Ejecutivo en este caso sobre todo, y también en dado caso de que no sea así, pues que venga por una iniciativa legislativa esa contribución del Estado dominicano a los fondos de pensiones. Y dentro de las modificaciones a la Ley de Seguridad Social, incluir una parte de mayor amplitud para los sectores en que se pueden invertir esos fondos, porque siempre he dicho que está muy cerrado el escenario para que los fondos de pensiones puedan ser invertidos con una mayor rentabilidad que la que obtienen a través de la compra de certificados del Banco Central o depósitos a plazos fijos en la banca comercial, donde hay una buena parte de la colocación de esos fondos de pensiones. Ojalá que realmente se sopese esta iniciativa o esta sugerencia, porque todavía no ha tomado la iniciativa, esta sugerencia del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que sintonicé con él inmediatamente, hizo esa sugerencia, igual que han sintonizado los sectores representantes de los trabajadores y algunos que otros líderes empresariales también que ven con buenos ojos esta propuesta del licenciado Alfredo Pacheco. Adelante, Miguel. Perdóname, Randy. Sí. Bueno, yo quería decir algo. Cuando tú hablabas de Balaguer, Randy entró con un tema muy importante. Yo quería añadir algo sencillo con relación al aniversario del expresidente, el enigmático Joaquín Balaguer. Unas pinceladas, decir que fue
corrector de estilo del periódico La Información de Santiago, luego columnista. Es una obra que tiene sus altas y bajas, sus luces y sombras. Hay que decir que en el área de la literatura, los expertos dicen que como poeta no era innovador. Incluso en 1990, junto a Juan Bosch, ganaron el Premio Nacional de Literatura. Juan Bosch tiene otra dimensión porque el género de la novela, del cuento, más bien lo maneja de manera muy elocuente y ha trascendido fronteras, Juan Bosch. Pero no entremos en esas comparaciones ahora. Sin embargo, quiero agregar que Balaguer hablaba en el caso de las personas cuando fallecen, de que son rápidamente enterradas. En algunos casos, él hablaba de que el cadáver debe ser expuesto por lo menos un tiempo prudente para que los familiares, los deudos, puedan dar el pésame y sin prontitud, sin mucha premura. Eran de las cosas que él escribía. Un aspecto que señaló en una de sus obras era el engaño, y dice que el engaño se produce no es porque la persona sea tonta o no sea lo suficientemente inteligente, sino por la confianza que tú depositas en esa persona que luego eres vilmente engañado. Entre otras cosas, cuando se le preguntó, porque él parafraseaba a Napoleón, una pregunta que se hizo a Napoleón al frente de Francia en un momento sobre su esposa Josefina, y Napoleón respondía que su novia, su gran amor era Francia, transformarlo, edificarlo, ponerlo a crecer, y Balaguer parafraseó esa frase de que su gran novia era la República Dominicana, porque hizo naturalmente grandes transformaciones. No se le conocieron hijos, pero al final salieron a relucir varias personas, profesionales incluso, que trabajaron en su gobierno. Finalmente, decir que cuando la persona fallece, decía él como poeta, a propósito que él edificó un libro de literatura que era materia en cuarto de bachillerato, la métrica, que era el estudio de los versos y las estrofas de los poemas. Y finalmente, en un acto de un gran cinismo, cuando decía que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho, creo que ha sido uno de los más grandes cinismos. Al final de su periodo hubo un grupo de personalidades que yo respeto mucho, pero lo declararon padre de la democracia. Creo que eso se equivocaron ahí, no estoy de acuerdo, sin embargo respeto mucho eso, y fue precisamente en ese periodo último en que Narcisazo desapareció. Hasta el día de hoy no se sabe dónde está. Eso quería decir. Bueno, no, acotarte solamente que Balaguer sí hizo muchas transformaciones. A muchos vivos los transformó en muertos. Okay. Y a otro dominicano los transformó en exiliados. Pero bueno, es otro tema. Lo que quería decir es que en la Iglesia Católica, entre obispos, hay una controversia que ha surgido de unas declaraciones, de una entrevista que concedió con otro propósito el obispo Massalle, que es el obispo de Baní. Él decía en un contexto general de muchas preguntas y muchas cosas, que ciertamente, a pregunta del entrevistador, de que había como perdido espacio, había perdido liderazgo, ¿verdad? Por el asunto de que, por ejemplo, ahora que hay estas mediaciones, que hay estos llamados a concertaciones, a pactos y cosas, que ha perdido liderazgo. Obviamente, eso generó una respuesta del obispo de Santiago, el arzobispo de Santiago, Freddy Bretón, del obispo de San Francisco de Macorís, y no sé de quién más. Y uno se pone a pensar, bueno, ¿y qué es lo que ha pasado? Antes, en todos estos momentos, había la mediación de Agripino Núñez Collado, quien era el titular de un órgano que se creó para llegar a acuerdo. Era el coordinador nacional, ¿verdad?, de todos estos pactos y estas cosas. Agripino intervino en muchas ocasiones. Pero además la iglesia tenía un cardenal. La Iglesia Católica no tiene cardenal.
creo que el cardenal de uno de los países de Sudamérica es el que tiene como responsabilidad sobre el nuestro hasta que designen un cardenal en la República Dominicana. Ya debemos tener como 5 años sin cardenal, algo así. Francisco Osoria, ¿funciona así? No, no es cardenal Osoria. Osoria es arzobispo metropolitano de Santo Domingo, pero no es cardenal. Entonces, ¿qué pasa? Osoria tiene una función que también lo ocupó López Rodríguez antes de ser cardenal y también la desempeñó junto a la condición de cardenal. Eso pasa, que el cardenal en la República Dominicana hemos tenido 2 cardenales nada más, Vera Goico y López Rodríguez. Entonces, ¿qué pasa? Osoria no es un hombre de hablar mucho. López Rodríguez sí tenía una opinión para cada situación, tenía una querella contra Estados Unidos, le decía que era hipócrita y todas esas cosas. Y el cardenal López Rodríguez, quien es emérito, o sea, está fuera de la función y con una condición de salud muy comprometida por razones las razones naturales. Entonces ha habido la controversia. Masaya ha tenido que aclarar que dio la declaración en un contexto, un periodista agarra esa parte y la publica en otro lugar y el arzobispo de Santiago, el obispo de San Francisco de Macorís, le ripostan y dice que sí, que la iglesia sigue teniendo importancia, solo que los tiempos han cambiado. O sea, que la época de que un cura iba a intervenir como que ha pasado. Y se mantiene eso. Masaya ha hecho la aclaración de que no se refirió necesariamente a eso, sino que fue una pregunta dentro de muchas. Y pienso que Masaya tiene razón, pero también tiene razón el arzobispo de Santiago y el de San Francisco de Macorís, porque la Constitución Dominicana garantiza la libertad de credos, ¿verdad? Entonces, aunque existe un concordato que cuando usted lo lee, usted quiere morirse, que se firmó con Trujillo en 1954, donde la Iglesia Católica, derecho a todo a intervenir, y toda esa participación y todo eso, y el Estado Dominicano no tiene nada de la Iglesia, nada más obligaciones. Es un contrato como de adhesión. Y entonces, los tiempos han ido cambiando, no necesariamente por ser sacerdote, en una sociedad donde hay otras denominaciones religiosas, pero además donde hay leyes está la Constitución y los sectores están representados por sus intereses, los sindicatos, los empresarios, las comunidades, que la junta de regantes, que el campesino tal, que el obrero más cual, y cada uno de esos sectores tiene sus representantes ante una controversia. Muchas veces la controversia fue de tipo político, sobre todo en periodo de elecciones, que se trancaba, que si se robaron urnas, que si no han dado a tiempo los resultados y se ha parado el conteo y se supone que hay algo raro porque hubo una vez que iba ganando un partido, se paró el conteo y terminó ganando otro. Entonces, todas esas aprensiones, y para que la cosa caminara bien, pues tenían la intervención principalmente de Agripino Núñez, quien con relación a su edad y a que su salud ya no es la de aquel sacerdote joven, pues está algo retirado. Pero tenemos en este momento entre obispo, arzobispo, una especie de punto de vista distinto respecto al papel de la iglesia como líder de ese proceso mediante el cual servían algunos dignatarios de la Iglesia Católica de mediadores en medio de los conflictos y de las necesidades de ciertos diálogos. Ahí sí, señores, hemos pasado por altos detalles antes de irnos a publicidad. La noticia que no todos los diarios la reseñan porque terminó tarde el partido de la República Dominicana contra Puerto Rico y que República Dominicana retuvo su corona como campeón del torneo continental Norseca 2021 al vencer justamente a Puerto Rico con 3-2, 25-22, 15-25, 25-17, 21-25 y 15-12. O sea, sumamente emocionante el partido de anoche.
que estaba en juego el primer lugar y la corona de Norseca. La última vez que se enfrentaron Puerto Rico y la República Dominicana fue el 13 de enero del año 2020 en el Preolímpico, en el Palacio de los Deportes, donde las dominicanas ganaron el encuentro. Así es que República Dominicana mantiene su liderazgo en Norseca en el voleibol con las Reinas del Caribe, que retienen su corona en este año. Nos vamos a publicidad un momentito y regresamos en el próximo bloque. Atención, si tienes más de 18 años, ya puedes vacunarte contra el COVID-19. ¿Qué estás esperando? Contamos contigo. Ya te toca. Vacúnate. El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience, con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsan a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra juntos compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre. Un auto es el reflejo de su dueño y en P&L Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everness y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. P&L Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. Déjate llevar por la emoción y hazlo realidad. Juntos creamos emociones. Sirena. Si hoy te toca aplicarte la segunda dosis de tu vacuna contra el COVID-19, verifica a qué centro de vacunación puedes dirigirte, llamando al *822 o en vacunatrd.gov.do. Siguen llegando. Seguimos vacunando. Vacúnate RD. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos.
Bueno, señores, yo no sé si ustedes, vamos a excusar la ausencia del camarada Danilo Basilio, que seguro hace falta en el programa, por las interrupciones, sobre todo. Pero no, un abrazo a Danilo, me imagino que amaneció muy constipado. No, Danilo, yo conversé con él ayer, tenía problemas de conectividad y entonces hoy la compañía que le sirve ese servicio lo prometió resolverle eso, porque es que, bueno, todas las compañías tuvieron que pagar 37 millones a sus usuarios, se lo devuelven en horas de servicio. Yo mismo tengo un internet alto y a veces no llega alto. Y ellos tuvieron que reconocer los reclamos de mucha gente de que realmente no te están dando por lo que tú pagas. Y además ha habido fallos en el servicio de ellos que no han asumido eso, sino que lo dejan así. Cuando el usuario se va dando cuenta, como es mi caso, como es el caso de mucha gente, que teniendo internet de alta potencia, resulta que lo que reciben es como un internet de real. Entonces, uno lo que tiene problemas de conectividad. Y uno dice, pero ¿por qué lo tengo si yo tengo tal categoría de servicio? A mí me pasa frecuentemente, ya yo no sé. Tengo 370. Exacto. Y me llega a 120. Bueno, ese es mi caso, tengo 300. Imagina, y tú sabes bien lo que es 300. Y a veces tenemos un problema. Bueno, y no es por la plataforma, porque cambio de plataforma y te puede pasar lo mismo, entonces tuvieron que pagar. Pero bueno, hay también de esas informaciones que hace varios días que uno está por tocarla, pero bueno, la dinámica del programa, temas muy buenos, muy interesantes, y bueno, la característica de nosotros, locos, cada uno de los que componemos esto por decir algo o poner la otra cara de un tema que toca a un compañero, como una manera de dar una visión vista desde distintos puntos de vista a quienes nos distinguen todos los días con su audiencia aquí en esta Su Mañana Boreal y también en el Café con Leche. Pues me refiero al caso del señor Sirhan Visarashiran, a aquella persona que disparó contra Robert Kennedy y lo mató en 1968. Robert Kennedy era hermano de John F. Kennedy, a quien también a principios de la década del 60 lo habían asesinado siendo presidente de la República. En ese momento, Robert Kennedy era el candidato demócrata y lo eliminaron. Bueno, Sirhan Visarashiran le disparó y lo mató. Y él ha estado en prisión durante 50 años. Tiene 77 años de edad. Tenía 27 al momento en que disparó contra Robert Kennedy. Pero él ha entrado en una especie de arrepentimiento ostensible que distinta gente que lo evalúa lo ha considerado sincero, incluyendo Douglas Kennedy, hijo de Robert Kennedy, y otros hijos que han considerado que él tiene un arrepentimiento real. Pero ¿qué ocurre? Un tribunal le concedió la libertad condicional para que salga a la calle, pero no es que le ha salido a la calle y a lo mejor no salga. ¿Por qué? Porque depende de que un comité que se encarga de evaluar esa disposición tiene 90 días para tomar su decisión. Puede tomarlo mañana, pasado, pero puede tomarlo justamente a los al filo. Al tiro, al final y en la tardecita, tú ves, para mortificar. Y después que ese emita su decisión, en el caso de que sea favorable a la libertad condicional, todavía falta la opinión del gobernador del gobernador para que él pueda salir. Y ese a su vez tiene 30 días para tomar la decisión. Y puede, porque ese tiene la última palabra, el gobernador, puede considerar que sí, que procede la libertad o no, no importa cuántos antes que él digan que sí. Sin embargo, el testimonio del hijo de Robert Kennedy, que dice que me he pasado la vida entera teniéndole miedo a este hombre que mató a mi papá, pero considero que su arrepentimiento ha sido real. Otras personas han dicho lo mismo. Parece que realmente tiene arrepentimiento y ya ha purgado 50 años de su vida.
Cualquiera diría, bueno, pero fue un magnicidio. Tú mataste a una persona que incluso pudo llegar a ser el presidente de los Estados Unidos. El favorito en ese momento. Exacto, y él era el favorito. Y con esa simpatía que tenían los Kennedy, fortalecida con la pena que se le coge al que muere, no solamente en la República Dominicana, en cualquier parte del mundo. Y su hermano Kennedy había sido asesinado. Y John F. Kennedy había sido uno de los presidentes más populares de la historia moderna de los Estados Unidos. Entonces todo eso le favorecía, pero murió a balazos. Así es que esa tiene Estados Unidos, ese es el tema, esa es la expectativa de mucha gente que se ha condolido de él, que entienden que cumplió 50, oiga, durar 50 años preso. Lo que en época de Balaguer que nos perseguíamos y como cuando uno estaba en la universidad, que uno se pasaba 2 días en la preventiva del ensanche de la fe. El que no ha estado preso no sabe nada. O una vez que me agarraron aquí con una controversia con una gente de Jorge Blanco, y Jorge Blanco abusó de uno. Me pasé 2 días sin tener acusaciones ni nada, por voluntad del señor Salvador Jorge Blanco. Que en gloria no esté. Hay que saber lo que es estar preso. Es duro, es duro. Estado preso no sabe lo que es estar preso. 50 años de tu vida. Claro que los otros pueden decir, sí, pero tú mataste a alguien que ahora no tiene la posibilidad de disfrutar un segundo respirando aire porque lo mataste. Pero bueno, la conmiseración es una de las cualidades, vamos a decirlo así, que pueden adornar las mejores actitudes del ser humano. Yo creo que 50 años de prisión de este hombre, si es verdad que tiene un arrepentimiento, pues podría retornar no a una libertad plena, a una libertad condicional. Porque el que tiene libertad condicional en ese país no puede tener ni un accidente de tránsito. No puede violar la ley de ningún tipo. Señores, antes de finalizar esta parte, en el día de hoy vamos a tener en el Café con Leche a la señora Yesenia Cava, quien es presidente de la Asociación Pro Desarrollo de Carrizal, APRODECA, de San José de las Matas, y miembro de la coalición de organizaciones socioambientales de la Sierra. Vamos a hablar de la construcción de la presa de La Placeta en el Café con Leche. Pero para despedir, en aras del buen nombre del general Méndez, desde ayer está circulando en las redes un video que ha sido motivo de todos los comentarios del mundo. No sé si los compañeros han tenido la oportunidad de ver este video que salió en Twitter del general Méndez, director del COE, y que lo voy a poner en aras del buen nombre del general Méndez, porque él ha dicho que ese video él lo hizo cuando estaba bromeando con su esposa, porque ha sido motivo de comentarios variopintos. Vamos a ver este cortecito. Por eso usted no se puede poner a relajar con las redes sociales. Este video se filtró, no se sabe quién lo subió. Digo, no se ha averiguado quién lo subió, pero él dice que lo hizo cuando estaba bromeando con su esposa, porque hasta la calidad de hombría se le ha cuestionado al general Méndez. Vean este cortito. Aunque yo no creo que necesite salón. Más bien, necesito amor. Mira qué bonito se me ven los labios rojos. No se pongan a inventar. Le han dicho de todo al general Méndez y ha tenido que salir, porque inclusive se pensaba que era un montaje, una cosa de esta de TikTok, que él lo había hecho, pero él ha dicho, no, ese video yo lo hice, que estaba en ese momento bromeando con mi esposa. Y me imagino que sería entonces su esposa el que lo subió, porque eso es una conversación, digo yo, y le han caído los palitos al propio general. Pero él, reitero, ha dicho que ese video lo grabó en un momento en que estaba bromeando con su esposa, y parece que su esposa
de manera simpática, tal vez lo subió, y el general dice, mira qué lindo se me ven los labios rojos. Ay, mi madre. Atahualpa, la gente se le olvida que la Constitución de la República, ahora que hablamos de Constitución por otras razones. Tenemos que ir al café con leche, breve, Randy. Vamos a dar esta pincelada, es 10 segundos. La gente tiene derecho a su propia intimidad. El que hace eso para burlarse, no se da cuenta que viola el derecho a la intimidad. Así acabaron una vez con Jaime David Fernández Mirabal. Todo lo que hace Jaime David lo hacemos los abuelos. Y eso es más, eso es la parte bonita de la relación familiar. Lo que pasa es que hay gente que en su familia son tiranos, son irrespetuosos de su familia y no hacen eso. Pero esa es la cosa bonita. El general, yo no sé cuántas horas de servicio a este país tiene. Le ha dado. En la peor de las circunstancias, para que todos estemos seguros. Y la gente usa eso para burlarse. A veces uno se arrepiente de haber nacido aquí. Venimos en breve con el café con leche. Al general que no se preocupe por eso. Porque la gente lo quiere y lo respeta y lo estima. Exactamente. Venimos en breve. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.